Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Esther Rodríguez y lo prometido es deuda. Este, Estoy nerviosa porque mi testimonio es algo muy personal, pero Dios me hizo sentir que es algo que yo debo de compartir para edificación de otros. Yo sé que no todos pasamos por el mismo por las mismas situaciones, el mismo proceso, pero yo sé que hay personas que les va a llegar este testimonio. Porque lo mío más que nada fue falta de amor, yo pienso. Sí, ponerlo, tratar de ponerlo así, falta de amor. Porque bueno, les cuento la historia. Ay, no, hermanos, es que me pongo nerviosa. Quiero contar un poquito de mí. Yo tengo 25 años. Hoy es mi cumpleaños, septiembre 27 es mi cumpleaños. Y estoy agradecida con Dios, ¿verdad? Porque me ha estado conmigo hasta ahorita. En todo momento Él está conmigo, nunca me ha dejado. Y yo creciendo tenía conocimiento de Dios porque mi mamá viene de una familia cristiana. Entonces, pues de vez en cuando yo a la iglesia, a la escuelita dominical, a los escuelitas bíblicas de verano. Entonces yo, ¿verdad? Allí había, ya tenía yo conocimiento de Dios, lo básico, porque mis padres no eran cristianos. Ya mi mamá, hasta cuando yo tenía como unos 12 años, creo que ella se convirtió, 11, 12 años, ella se convirtió. Y todavía sí, pues no era de que yo iba a la iglesia regularmente. Ella, pues no me obligaba, yo creo, a ir. Entonces iba yo de vez en cuando. Entonces yo en toda, pues mi vida, desde que tengo conocimiento de Dios, yo siempre estaba en una situación mala o una situación de estrés, una situación de problema. Yo siempre iba con Dios, ¿verdad? Yo me prostraba, decía: Dios, perdóname, te necesito, y le contaba yo mi situación y Él siempre estaba allí para ayudarme. Y en mi interior yo sabía que yo era una malagradecida, porque yo le pedía a Dios, ¿verdad?, por mi situación, lo que yo estaba pasando, y Él me arreglaba de la situación y ya. Me olvidaba de Él, ni los buenos días. Entonces yo también me acuerdo que mis oraciones era como de vez en cuando, ¿verdad?, cuando oraba era de gracias Dios. Cuando todo iba bien, yo decía gracias Dios, porque me olvido de ti. Yo sé que no nomás es cuando hay problemas, sino cuando todo está bien. Es agradecerte, y yo me olvido, soy mal agradecida. Yo siempre le decía eso a Dios: soy mal agradecida contigo, pero gracias, ¿verdad?, por estar conmigo, por escucharme, aunque yo pues no te pueda ver. Yo sé que eres real. Yo siempre he creído en Dios. Yo me caso a los 16 años, ¿verdad? Me embarazo, me caso con mi esposo. Ahorita todavía seguimos casados, gracias a Dios. Yo siempre he dicho que Dios escogió a mi marido para mí. Que uno hace las cosas mal, hermanos, ahí es donde el error de uno, que uno se equivoca, pero yo sé que Dios me puso a mi esposo en mi camino, que es era y es el indicado para mí. Entonces yo, ¿verdad?, me embarazo, me caso, y
pues chiquilla, ¿verdad? Lo que es 16 años, todavía estoy en la high school. Luego las nuevas responsabilidades de esposa, de mamá, las desveladas con un recién nacido. Entonces era difícil para mí. Y pues uno sabe, ustedes saben recién, bueno, si no están casados, pues a lo mejor no, pero cuando uno está recién casado, pues es difícil, ¿cómo se dice? Ponerse de acuerdo en muchas cosas, ¿verdad? Esos dos primeros años que yo, ¿verdad? De casada, era mucho como discusiones, y luego pues estábamos chiquillos, o eran muchas problemas financieros y todo eso, y fue muy difícil. Y ya mientras va pasando los años, como a los hace 2 años, hermanos, yo pues a los 22, 23 años, yo me quedo como pensando, este era como un sentido, un pensamiento tipo depresión, no sé si esa es la palabra correcta, porque yo decía, yo me como autoanalizaba, porque me decían, es que tú siempre estás de amargada, tú siempre tienes un carácter muy feo y contestas muy feo, y contigo no se puede hablar, ya no sé cuándo estás de buenas o no. Y eso no mi esposo, hermanos, sino pues mis familiares, mi mamá, mi papá, mis hermanos. Entonces yo como que me autoanalizaba y yo decía, a ver, si yo tengo a mi esposo que me ama, me respeta, soy feliz, por decirlo así, como del día al día, no sé si me explico. Tengo a mis hijos, a mis 3 hijos que están sanos, ¿verdad? Felices, saludables, con amor en el hogar. Pues no soy rica, pero no soy pobre, tengo lo necesario. Entonces, ¿por qué me siento como que algo me falta? Algo, como que hay un vacío, como que algo me falta. Entonces, mis padres, ya los 2 convertidos, ellos me decían, ve a la iglesia, y me invitaban a la iglesia, y yo, porque realmente cuando iba a la iglesia, pues, yo disfrutaba la alabanza, pero ya la predicación es como que se me hacía una eternidad de estar en la iglesia. Pero yo empecé a ir ya como que Dios ya estaba trabajando en mí sin yo saberlo, ¿verdad? Poco a poco. Y pues iba a la oración, iba de vez en cuando los domingos. Pero más allá era ir a la iglesia, y ya en la casa pues no había continuación, no había una relación con Dios. Entonces yo nunca tuve un encuentro con Dios, ¿verdad? Yo creía en Dios, le pedía a Dios, pero nunca hubo como una conexión, un encuentro personal con Él. Ya, ¿verdad? Cuando yo estoy en eso ya como de que depresión, de como que me siento como que algo me falta, yo pues venían ideas en mi cabeza que no son buenas, que venían del diablo, de que es que te casaste muy chica, tuviste hijos muy chicos, no disfrutaste la vida. A lo mejor si tuvieras más dinero, es que no tienes una casa bonita, es que te falta un carro del año. Y hermanos, yo sé que esos son tonteras, ¿verdad? Uno cuando ya viene a Cristo,
mira que son cosas vanas, son tonteras, pero cuando uno está así y que el enemigo te pone cosas, pues tú estás cegada, hermano. Yo siempre he dicho disculpen mi voz, cuando Dios ya entró a mi vida, el velo que impedía mi presencia, su presencia en mí, ¿verdad? Se rompió. Y ya todo lo miras diferente, literalmente, todo lo miras diferente. Entonces esos pensamientos y me hacían como dudar de mi vida, de mi propósito, de que realmente no era feliz. Aunque tenía todo para ser feliz, no era feliz. Por eso hay muchos que yo miro, ¿verdad? Que he visto personas famosas, multimillonarias, que se suicidan. Y yo decía, ¿cómo? Si tienes todo el dinero del mundo y tenías a tu esposa, a tus hijos, ¿cómo te vas a suicidar? O sea, puedes andar en cualquier lado del mundo disfrutando. Pero ahí está, que aunque tú puedas tener todo, pero si tú no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, no tienes nada. No tienes nada, hermano. Perdóname, pero si tú no has conocido a Dios, no sabes de lo que tú te estás perdiendo, porque es algo que te llena. Y cuando Dios entró a mi vida, así pasó, me llenó de su amor. Y eso, ahora miro que es lo que me faltaba. Dios es el que me faltaba en mi vida. Disculpen, hermanos, que ya estoy llorando. Entonces ya cuando yo ando así en esos pensamientos y así, yo creo que ya era como un proceso de Dios. Un proceso de Dios para yo llegar a sus pies. Porque yo me acuerdo que mi papá Martín me decía, ¿qué te impide llegar a la iglesia? ¿Qué te impide servirle a Dios? Porque no tienes vicios, no eres de andar en los bailes, no fumas, no tomas, no eres mal hablada. ¿Qué es lo que te impide llegar a Dios? Y cuando él me dijo eso, pues yo me quedé como, pues, no le dije nada, pero yo en mi mente me quedé como analizando la pregunta. Yo decía, pues no sé, porque yo miro que todos vienen a Dios y ese que lo sacó del alcoholismo, lo sanó de una enfermedad, lo sacó de las drogas o de algo, ¿verdad? Y entonces era como, a lo mejor es lo que me falta, estar pasando por algo, porque no sé, no había como, sí había un deseo en mí, pero no era tanto el deseo que yo realmente buscara a Dios. Y suena feo, ¿verdad? Pero realmente así era. Y ya, ¿verdad? Ya cuando yo estoy pasando por esos pensamientos, yo me pienso a sentir mal y físicamente me siento mal. Entonces ya me empecé a preocupar y le dije a mi mamá, le dije a mi esposo y me dijeron pues ve al doctor. Pero yo ya iba con miedo porque eran síntomas, ¿verdad? Que no comunes, que yo no había sentido antes. Perdóname, hermanos. Ya yo voy al doctor y me dicen que me van a llamar cuando estén mis resultados.
a la semana me dicen que tengo que ir, ¿verdad? A que el doctor me diga mis resultados. Y yo ya iba, uy, ya iba como, no, yo sé que iba a ser algo mal, ¿verdad? Ya el doctor me dice lo que es. Y cuando el doctor me dice qué es, mi mundo se desvanece. Yo siento que no voy a poder. Siento que como a mí, no, o sea, no quería creerlo y no quería creerlo porque pensaba y mi mundo se desvanecía. Y decía, ¿cómo a esta edad tener eso? Y, o sea, realmente era algo muy, muy fuerte. Y ya llegué a la casa y ¿verdad? Hablé con mi esposo. Y pues es algo que, una enfermedad que no tiene cura. El doctor no me lo podía, no hay cura para esa enfermedad. Y pues por más que mi esposo quería consolarme, no podía, no había consuelo. Eso es lo que quiero decir. No había consuelo, no había esperanza en el doctor. Y mi mamá no me podía ayudar, mi esposo no me podía ayudar. Yo estaba literalmente, me sentía sola. Me sentía como que no, no voy a poder. Hubo un momento que sí cruzó en mi mente, mejor quítate la vida porque estás muy joven para tú tener esa enfermedad y todos los años que te faltan y estar batallando. Pero lo bueno que como yo tenía conocimiento ya de Dios, rechacé eso. Dije, no, eso no va a entrar a mi pensamiento, porque si eso entra en mi pensamiento, se va a apoderar de mí y no, lo rechazo. Yo lo rechazo en el nombre de Cristo Jesús. Mi mamá siempre me decía, a un pensamiento malo en ti, recházalo, échalo fuera en el nombre de Cristo Jesús. Porque dije, no, yo tengo a mis niños, ¿qué van a hacer de mis niños? Y además, ¿a dónde me voy a ir? Porque no creo que yo me vaya al cielo. Entonces, gracias a Dios yo pude rechazar ese pensamiento. Y fue algo muy, muy terrible para mí escuchar esa noticia de lo que yo tenía. Y eran todos los días, era llorar, todos los días era llorar. Me decían mis niños, ¿por qué lloras, mami? Porque yo siempre que he estado triste, yo soy una persona de que lloro ya en la noche donde nadie me ve. Pero esa noticia fue algo de que era llorar todo el día. Estaba en mi casa y llorando. Y yo no sé si se daban cuenta mis padres cuando ellos llegaban, mis ojos rojos, que yo andaba llorando, no sé. Mi esposo llegaba, me encontraba y decía, ¿por qué lloras? Y le digo, pues ya sabes. Y ya pues él no sabía cómo consolarme. Y yo, cuando yo recibo esa noticia, yo pienso directamente en Dios. Porque digo, aquí no hay salida, no hay cura. Nadie me puede ayudar y yo pienso directamente en Dios. Pero cuando yo digo, Dios me puede sanar. Yo luego, Dios me puede sanar. Pero era de como yo oraba, no enojada, pero sí como molesta, como reprochándole yo a Dios, porque yo le decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Esa era mi pregunta, ¿por qué? Porque yo me consideraba una persona, ¿verdad? No perfecta, pero
y obviamente pecadora, pero comparada con otras personas, yo decía, yo, si conozco personas que son mucho más peores que yo, son personas que realmente están en pecado, y de verdad yo, así. Y era un reproche de que por qué, yo hasta le decía a mi mamá, ora por mí, no escuchas las oraciones de mi mamá, mi mamá ora por mí, me cubre con su sangre preciosa, entonces ¿por qué? Y era como un reproche, ella, ay Dios, yo ¿cuál es la palabra? Tan todavía reprochándole a Dios, ¿verdad? Y yo le decía, ¿por qué Dios? Y yo le decía, no estoy enojada, Dios, perdóname, no quiero que no escuches mi oración, no estoy enojada, pero realmente no lo quería aceptar, no lo quería aceptar. Y ya mis oraciones, después de que fue reproche hacia Dios, mis oraciones fue, ok, de que ya lo acepté, ¿verdad? Acepté lo que yo tenía. Y pues aquí nadie me puede ayudar, yo necesito que tú me ayudes. Y yo le decía a Dios, sáname, escucha mi oración. Y hermanos, realmente yo nunca he dudado de Dios, pero en una oración como que dudé, en un pensamiento donde yo dudé y yo dije, a lo mejor todo lo que yo he creído no es verdad y no existes. Y se me hizo tan raro ese pensamiento porque yo nunca he dudado de la existencia de Dios. Y ahora lo estoy pensando ahorita, por primera vez, que eso fue raro, y a lo mejor fue el enemigo tratando de intervenir mi oración, ¿verdad? Pero yo le di, pero lo bueno que pude vencer ese pensamiento, y yo le decía, no, tú eres real, yo sé que tú eres real y necesito que tú me escuches, necesito que me ayudes, que me sanes, porque todos los días eran, físicamente estaba con mucho dolor, y mentalmente, sentimentalmente estaba en dolor, quebrantada, muy quebrantada. Y yo me acuerdo que, y todo el día en mi cabeza, y pensando en lo que tenía, y pensando lo que podía pasar, y pensando en angustia, en opresión del enemigo. Cuando ya después de aceptación, de reproche, y luego de aceptación, ahora mi oración es de, Dios, pasó lo que pasó por algo, y pasó por lo que pasó para yo realmente rendirme a ti. Algo tenía que pasar así para yo poder rendir mi vida a ti, porque si no, si seguía como mi vida y así muy bien, todo muy bien, todo, ¿verdad? Nada de problemas, ¿cómo yo me iba a rendir a ti? ¿En qué momento? Entonces así lo miré, de que tú aceptaste lo que vino a mi vida para algo, para un proceso, para yo realmente rendirme a ti y aceptarte en mi corazón realmente, porque yo decía, yo quiero de esa paz, yo quiero de esa paz, de ese amor del que tiene un cristiano. Y por primera vez yo me arrodillé aquí en el sofá, y solo le lloré a Dios, le lloré con todo mi corazón, y yo decía,
perdóname, perdona mis pecados y yo te necesito. Y si tú me quieres sanar, sáname. Si tú me quieres sanar, por favor, sáname. Yo le decía así a Dios. Y después de esa oración, esa oración fue realmente con el corazón, fue realmente yo quebrantada al 100%. Y después de esa oración que yo me levanto, me siento como fortalecida, ya no tanto angustiada por mi enfermedad, sino como que me descargué con Dios, ¿verdad? Y como que me fortaleció. Y yo todavía no iba a la iglesia mucho. Cuando días después de esa oración, yo voy a un mandado y estoy en mi carro, yo sola, voy sola sin los niños. Y pongo cantos de adoración porque es algo que me quitaba mi angustia, me daba paz. Entonces mientras yo voy adorando al Dios, yo voy diciéndole: Dios, tu palabra dice que tú eres el mismo de ayer, de hoy y para toda la vida. Que tú sanas. Y si tú sanabas en aquel entonces, sáname hoy. Tú puedes sanarme. Tu palabra dice que si tengo fe como un grano de mostaza, moveré montañas. Y yo te pido que me sanes. Si tú me escuchas, sáname. Sáname, Dios. Y yo iba con mis manos, con una levantada, adorando a Dios mientras estaba en la luz roja. Me acuerdo que estaba la de Alábale, la de Dani Barrios. Y yo estaba con mi mano levantada y yo le decía: Dios, sáname. Y me entró eso porque en ese momento tenía mucho dolor. Es una enfermedad que te da mucho dolor en los huesos. Y yo tenía mucho dolor en mis huesos. Y empecé a adorar, a clamar y a pedirle a Dios que me sanara. Y mientras yo tengo mi mano levantada, físicamente en dolor, espiritualmente yo clamándole al Dios, siento un calor en mi mano, un calorcito como una bolita así de lumbre así, pero no que me quema, pero sí un calorcito así como una bola de calorcito que llegó así en mi mano. Y el dolor que yo tenía desapareció. Y yo me quedé como en shock, me quedé así como y todavía recordándolo me quedé como en shock porque yo dije: Dios, ¿me sanaste? ¿Realmente es verdad o me lo estoy imaginando? Y pues voy camino a la casa y le digo: Dios, pues gracias, si me sanaste, gracias. Y yo todavía: sí me sanaste, gracias, porque el dolor desapareció de mí. Y yo llego a la casa, no le cuento a mi mamá porque es algo personal. Y yo decía: si yo le cuento, que claro que no, porque verdad es, aparte de que hay amor de madre, pues un cristiano no es de menospreciar a otro, ¿verdad? Pero yo sentía: si yo le cuento a alguien, o sea, le cuento a mi mamá, me va a decir: ni vas a la iglesia, no eres salva, ¿cómo Dios te va a sanar? ¿Cómo Dios te va a escuchar? Entonces yo no dije nada. Y yo paso
¿verdad? En mi casa, y están las pastillas que yo debo de tomar. Entonces yo las miro y yo digo, las miro, me paso y me regreso y digo, no, yo soy sana, Dios, tú me sanaste, y este es mi paso de fe, y estas pastillas yo las tiro y las tiré en la basura. Dije, nunca jamás en mi vida yo voy a tomar medicamento porque yo soy sana. Tú me sanaste, Dios, yo no sé tu misericordia, pero tú me sanaste. Y como que había pensamientos contrarios en mi mente de que Dios me sanó, y ¿cómo te sanó si ni vas a la iglesia? Entonces había ahí, pero yo dije, no, tengo que vencer, y el acto de fe, y entonces yo tiro las pastillas y digo, yo soy sana. Y ese dolor, hermanos, desapareció de mí. Realmente, no miento, Dios me sanó en ese momento. Y como había pensamientos así, yo decía, Dios, ocupo una confirmación, ocupo que yo no quiero ir al doctor, y yo no quería ir al doctor y que me digan, señora, eso es imposible, o cómo, o es imposible, cómo que Dios te sanó, y que ellos no quisieran volverme a hacerme el examen o así, ¿verdad? No quería pasar por eso, por ese proceso de otra vez estar ahí con el doctor. Entonces le decía a Dios, por favor, confírmame que yo soy sana, confírmame que tú me escuchas, confírmame. Y en eso me dice mi mamá que va a haber una campaña en mediados de septiembre, que va a venir, ¿verdad? Un pastor que es usado por Dios, que yo vaya. Entonces miro las fechas y miro que es poquito antes de mi cumpleaños, y yo le digo, yo, ¿verdad? Me hinco y oro y le digo, Dios, confírmame en esta campaña. Confírmame que tú me escuchas, confírmame que no estoy loca, que yo no me imaginé eso. Y si tú realmente me sanaste, yo te voy a servir de verdad. Esta vez de verdad te voy a servir. Y yo le decía, ay Dios, que ese sea mi regalo de cumpleaños. Que ese sea mi regalo de cumpleaños, Señor. Tú dices que nos amas, que nos perdonas. Demuéstrame eso. Y yo en este proceso, hermanos, yo pues lo cuento bien, lo cuento así, pero realmente yo estaba quebrantada al 100%. Pasa, entonces el primer día de campaña yo me acuerdo que tenía una fiesta, me habían invitado a una fiesta, y estaba la campaña a la misma hora. Entonces yo dije, voy poquito a la fiesta y luego me voy a la campaña. Pero dije, no, mentira del diablo, ¿qué tal que me voy a la fiesta y ahí me quedo y ya no me voy a la campaña? Entonces dije, no, me voy a la campaña. Y le dije a la muchacha, discúlpame, y porque ya le había dicho que sí, y le dije, ay, discúlpame, discúlpame, siempre no voy a poder. Entonces yo me voy allá a la campaña, y cuando hacen el llamado para enfrente, me ponen el predicador, se llama Ismael Emiliano. Soy fruto de esa campaña, fruto de la campaña de Ismael Emiliano en la iglesia Getsemaní. Y él me pone su mano y dice, recibe el fuego, hija, recibe el fuego. Y yo sentía como algo que me hacía temblar, y yo solo decía, Dios, gracias.
Gracias porque yo recibo, yo recibo, yo recibo eso como tu confirmación. Fue algo que como que tomó control de mí y yo no podía dejar de temblar y yo no podía dejar de temblar y yo decía, gracias Dios, gracias mi Dios. Y cuando yo supe que Dios, más allá de que Dios me haya sanado, sentí el perdón de Dios y sentí el amor de Dios. Yo sentí esa consolación de parte de Él. Y ya llego a mi casa y disculpen hermanos que ya lo hice muy largo. Bueno, antes de salir todos me preguntan, yo no sé cómo yo me miraba, pero ellos me pudieron ver, entonces todos me preguntaban, ¿y cómo te sientes? ¿Y cómo te sientes? Y yo creo que ellos se imaginaban que como yo tuve un encuentro con Dios, que el Espíritu Santo tomó control de mí, como el que ya no sé, como que ay, no sé explicarlo hermanos, querían ver algo sorprendente en mí. Entonces le decía, bien, bien, pero realmente por dentro estaba triste y como estaba distraída no pude pensarlo muy bien hasta que yo llego a mi casa y yo digo, gracias porque me contestaste, gracias porque me perdonaste, pero me sentía mal, me sentía triste porque ¿cómo yo siendo una pecadora, Dios me perdonó? Dios estaba en mis oraciones, Dios me perdonó, me lavó, me redimió. ¿Cómo? ¿Cómo yo? No era yo merecedora del perdón de Dios. Me sentía que no era merecedora y yo decía, no, Dios, no soy suficiente, o sea, me sentía mal porque Dios, todavía viendo mis pecados y todo lo que yo era, Él me perdonó. Y en la mañana yo me despierto y paso por el sofá porque yo oro en el sofá. Y iba a pasar a la cocina, pero me regresé y dije, no, voy a orar. Y yo me hinco y yo empiezo a orar. Y cuando yo empiezo a orar, el Espíritu Santo toma control de mí. Y es algo que no os puedo explicarlo, hermanos. Es como algo que toma control, una energía, una presencia y que me hace temblar. Y cuando termino, es como que me llena. Es algo que te llena, que te fortalece, te llena de amor, te llena de gozo, te llena de paz. Y porque eso es lo que es Dios: amor, paz, gozo, alegría, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando yo termino esa oración, como que Dios me dijo, no, rechaza esas cosas, esos pensamientos del enemigo. Yo te perdono, tú eres suficiente para mí. Y yo ahí pude sentir el amor de Dios y yo dije, no, ahora no voy a ser malagradecida, ahora no voy a, ay, ya me sanaste, me escuchaste a Dios, no. Y yo le decía a Dios, no porque tenga miedo a que tú me vuelvas a enfermar, sino porque realmente estoy agradecida contigo, estoy agradecida y enséñame a amarte con todos mis pensamientos, con todo mi ser, con todo mi corazón. Y así, hermanos, yo ya había, ahora cuando la iglesia se me hacía un pesar, una eternidad, ahora era de que quiero ir a la iglesia,
quiero ir a la iglesia, quiero ir a la iglesia. Porque sentía la senté en mi casa, pero en la iglesia sentía la presencia de Dios. Y yo sé que Dios me bautizó con su Espíritu Santo y me dio de danzar en el Espíritu. Y cuando yo estoy en la iglesia y están las alabanzas, yo le adoro con todo mi corazón. Y es algo que me llena por completo, me llena completo de todo, de lo que es Él, de lo maravilloso que es Él. Y todo, yo ya entiendo que lo que a mí me faltaba era Dios en mi corazón, porque Él te llena. Y yo sé que tú, ya dije te llena muchas veces, pero es que realmente es verdad. Dios es grande, es maravilloso, es bueno. Y el amor que tú estás buscando, la paz que tú estás buscando, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la plenitud de Dios, el gozo en tu vida, déjame decirte que no lo vas a experimentar en ningún otro lugar. No importa la playa más hermosa, el lugar más hermoso que tú te puedas imaginar, o la casa de tus sueños, o el carro de tus sueños, o lo que sea, lo que tú más desees, que tú piensas que eso te va a llenar. No, déjame decirte que no, porque nada se compara con Dios, nada se compara con Dios. Y yo le agradezco, y por eso yo le digo: Dios, te voy a servir por el resto de mi vida, porque... Y me encanta mucho este texto. Este texto lo tengo para los niños, me pusieron de líder de niños. Y yo escogí este texto para los niños porque es algo que realmente pasó. Por eso yo amo a Dios, porque... hermanos, no sé por qué se cortó el video, se cortó lo último, pero verdad que mi verso favorito es de We love because he first loved us, 1 John 4:19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero, primera de Juan 4:19. Y ese es mi verso favorito porque realmente yo amo a Dios porque Él me amó primero. ¿Qué tal que no me fuera contestada mi oración? Porque no era merecedora, no, Él no tenía que contestar mi oración. ¿Por qué? Pero solo por su infinita misericordia. Y Él me amó a mí antes de que yo lo amara a Él. Y por eso le agradezco. Y yo espero, hermanos, que este testimonio mío sea de edificación para alguien. Si tú estás pasando por algo, tú quieres esa paz que sobrepasa todo entendimiento, tú quieres ser sanada, tú quieres perdón, tú quieres redimición, tú quieres nacer de nuevo, tú quieres el amor de Dios, búscalo. Búscalo. Su palabra dice que el que busca, dice, llamar, tocar, buscar y recibirás. Entonces, hermanos, Dios me les bendiga. Adiós. No se olviden de darme un like, suscribirse a mi canal y clicarle a esa campanita para que estén pendientes de todos mis videos. Adiós.